Queridos amigos, bienvenidos al canal. Pues recuerden que somos Electrocel y en esta ocasión vamos a intentar explicar el por qué nunca la bobina es la culpable de un corto. Porque muchas veces tendemos a estar quitando bobina, decir que es la que se calienta, que sospecho de ella, y no es así. Pues nunca en un teléfono celular vamos a encontrar una bobina en corto. Vamos a explicar y pues espero, ojalá me entiendan, porque créanme que ya es demasiadas dudas sobre eso que he visto y no quiero que tengamos esa duda más. Quiero que las se solucionen de ahora en adelante. Listo, bueno, entonces primero vamos a explicar la bobina que es. La bobina viene siendo esto y su símbolo es una espiral y luego continúa. Quiere decir que por acá, si yo le inyecto 3 voltios, los 3 voltios van, dan la vuelta, suben, bajan y salen 3 voltios. En otras palabras, la bobina es un paso de energía normalmente. Ella funciona ¿para qué? Para almacenar energía de manera en campo magnético, pero ya esa es, digamos que otra historia, no nos vamos a dar mala vida en ese momento. A nosotros nos interesa ahora saber lo de los cortos. Listo. Entonces, si tenemos la bobina que viene siendo un paso. Bien, entonces la bobina que viene siendo la bobina, digamos, tenemos un hierro, un cilindro, y aquí viene un cable. Vamos a dibujar el cable, no sé, de negro. Viene el cable y lo enrollamos, le damos muchas vueltas como si fuera un resorte en ese hierro. Y la bobina esa, el núcleo es lo que está dentro y por ejemplo el núcleo es de hierro. Listo. También si no tuviera hierro en el medio, o sea, quitemos esa barra roja, fuera un núcleo de ¿qué? De aire, el núcleo fuera de aire. ¿Por qué? Porque no tiene nada dentro y la bobina siempre la vamos a ver así. Dentro de la bobina, bueno, miren, por ejemplo, la bobina viene dibujada o vienen los esquemas así. Todo esto que vemos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esas 5 bobinas que están ahí vienen así encapsuladas, pero si ustedes las desarman, por dentro viene un resorte de cobre. Eso no tiene, por ejemplo, 1 kilómetro de cobre. Tiene poco cobre enrollado, poco cobre. Lo cual quiere decir que cuando uno la mide con el multímetro, en continuidad con el multímetro, ella debe de hacer un pitido. Pitar. Pitar que el multímetro hace ruido. ¿Por qué? Porque como es poco cable, la resistencia o el ohmiaje de ese cable es muy bajo y el multímetro la identifica como si fuera un cable normal y pita. Listo. Porque la bobina no, como les dije, no es 1 kilómetro de cable enrollado, es poco cable enrollado y el multímetro de nosotros y el de casi todo el mundo no es tan preciso y entonces él identifica eso como un paso. Él pita y dice que tiene 0,001 ohmios, digamos, porque él dice que es muy bajito. Entonces así es como identifica el multímetro a la bobina. Ahora bien, vamos a lo que nos interesa. Ya sabiendo que la bobina es eso, un alambre enrollado, nosotros tenemos por ejemplo el PMI. Ese PMI principal, él tiene muchas bobinas y muchas bobinas y muchas bobinas. Las bobinas, pues por lo general, esas son salidas y van, por ejemplo, a la CPU. A la CPU llevan un voltaje, dentro de la CPU está la GPU, todo eso, y ellas llevan un voltaje importante del PMI a la CPU para que el teléfono encienda. Pero ¿qué pasa? Entonces, bien, ahora dibujemos acá, por ejemplo, la tierra de este PMI. La tierra. Y por último, entonces dibujemos el voltaje. Digamos que por aquí va una línea, hablando cualquier cosa, que lleva 1 voltio. Esta es otra línea que lleva 2 voltios. Esta otra línea que lleva 4 voltios. Y así sucesivamente. La CPU también tiene su tierra en alguna parte. Y ahí ya cerramos el circuito. Miren, tierra en el PMI y voltaje. Y aquí entra voltaje a la CPU y tierra a la CPU. Y ahí tenemos un circuito. Entonces de aquí sale 1 voltio y como dije es un paso y también pasa 1 voltio. Listo. Entonces ya ahí estamos claros en ese aspecto. Ahora ¿qué pasa? Que la bobina
nunca la vemos conectada a tierra. La bobina solo va siendo por su línea positiva que lleva el voltaje. ¿Qué es lo que se conecta a tierra como tal? Por ejemplo, viene una tierra aquí y de aquí viene un condensador. Ese condensador sí va a tierra y va conectada a la línea de la bobina. Lo mismo acá. Vamos a borrar esto aquí y viene otra tierra. Bueno, vamos a dibujarla mejor así. Viene otra tierra y viene un condensador y va conectado, y el condensador va conectado a la línea de la bobina. Entonces bien, nosotros encontramos un corto. ¿Cómo así un corto? Colocamos el multímetro en continuidad. Una pata del multímetro, una punta del multímetro a tierra, y con la roja, por ejemplo, empezamos a medir las líneas, a ver qué corto encontramos. Medimos esta bobina, no pitó, no nada, no es corto. Luego venimos, medimos esta otra y aquí sí nos pita, pi, quiere decir que ahí esa bobina está en corto, entre comillas. Pero no es la bobina, muchachos, es la línea de 4 voltios la que está en corto. Y como la bobina está conectada a esa línea, la bobina también está pitando a tierra. ¿Por qué? Porque miren, si este condensador se unió y se puso en tierra, miren, se volvió un cable. Viene esta línea, se volvió un cable y pasa a la bobina. Y entonces la bobina, ya como quien dice, está conectada a tierra. Si yo tengo una punta del multímetro a tierra y la otra aquí que también está conectada a tierra porque este condensador se puso en corto, con seguridad va a pitar y todo el mundo cree que es la bobina, pero no es la bobina. La bobina nunca se puede poner en corto porque la bobina no va conectada a tierra. O sea, ustedes nunca van a ver que salga, borremos acá, ustedes nunca van a ver que salga la bobina y de la bobina venga y pase a tierra. No, porque eso ya es un corto. ¿Por qué? Porque vienen los 4 voltios, pasan los 4 voltios porque la bobina es un paso y baja a tierra y ya sería un cable. Ya recuerden que la bobina es un rollo de cable enrollado corto y baja aquí. Entonces todo esto está unido y ahí sería un corto como tal desde el comienzo. Entonces ustedes no van a ver una bobina que lleve un voltaje importante a la CPU, no la van a ver conectada a tierra. Jamás la van a ver que venga conectada a tierra, sino que ella va conectada a lo demás. Ahora bien, ella por eso nunca se puede poner en corto, porque las bobinas no van en paralelo. Les explico acá un momento qué es eso de paralelo y qué es en serie. Miren, viene la línea positiva y la línea negativa vamos a señalarla en rojo. Aquí van CPU y aquí va PMI. Entonces él manda voltaje, ¿verdad? El PMI manda voltaje hacia la CPU para encenderla. Ustedes nunca van a conseguir una bobina que venga así. Un paso y llega acá. ¿Por qué? Porque, oigan, mi hermano, si ya les dije que esto es un enrollamiento de cobre, o sea, es un cable, al usted ver esto, si por aquí van 4 voltios, todos los 4 voltios se van a tierra. Y sería un corto total, porque todos los 4 voltios pasan con tranquilidad por la bobina y nunca irían a la CPU, o sea, el teléfono nunca encendería. Y así sí, digamos que se calentaría la bobina y sería un corto, pero eso nunca lo vamos a conseguir en un teléfono, jamás. Por eso la bobina jamás va a ser la culpable de que esa línea de 4 voltios esté pitando a tierra. Entonces la bobina, por ejemplo, ¿cómo va la bobina configurada en el sistema? Va así, viene, pasa la bobina y va a la CPU. Ahora bien, si yo acá, por ejemplo, conecto un condensador, que muchas veces los traen para estabilizar el voltaje, conecto el condensador no pita en ambos lados cuando está bueno. O sea que no está uniendo, mírenlo, acá hay una separación. Hasta en el dibujo nos lo explican y hay una separación. No une el rojo con el negro, pero cuando él se daña, sí se une y se pone en corto, o sea, se pone un cable. Vamos a dibujar un cable. Y ahí en ese cable sí, miren, no prende la CPU porque si vienen 4 voltios, de aquí pasan los 4 voltios de la bobina y se van hacia ¿dónde? Hacia abajo y hacia tierra y se regresan porque ya encontraron su tierra. Nunca jamás van a la CPU. La CPU no enciende y acá hay un corto porque el condensador está en malo. Ahora bien,
El condensador está malo y como la bobina es delicada, si yo por ejemplo le inyecto voltaje en un lugar donde no es, la bobina va a calentar porque la bobina es un cable delgadito, enrollado nada más. Y por ejemplo, si por ahí van a pasar 6 amperios que le estoy inyectando, antes de calentarse el condensador se va a calentar ese cable delgado. Y por eso hierve la bobina, pero no es la culpable. El culpable es este condensador. Entonces, bien, ¿por qué la bobina nunca es? Porque la bobina no está conectada en paralelo. ¿Cuál es el paralelo y cuál es en serie? Bueno, ahí está, miren. En serie viene así. En serie vamos a dibujarlo. En serie es la bobina. Viene de la siguiente manera. Vengo los 4 voltios, salgo. Y seguido de la línea viene una bobina. Y seguido de esa bobina viene la CPU. Eso es serie. Una tras otra, como los capítulos de la serie. Un capítulo, luego otro capítulo, viene una serie. Por eso viene la línea, se conecta a la bobina y sigue la CPU. Una serie. Así va en serie. Y en paralelo, ¿cuál es? En paralelo es donde unimos. Miren, estas son 2 líneas paralelas. Que por más que las tengamos, nunca se van a cruzar. Porque son líneas paralelas, como en geometría. De ahí es donde sale ese nombre. Que viene siendo entonces el condensador. El condensador está en paralelo, conectado con la línea roja y con la línea negra. Ahí está en paralelo. Ahora, un tip que le voy a decir: siempre que las medidas de referencia estén alteradas hacia abajo, los culpables van a ser todos los componentes que estén en paralelo, sean condensadores, diodos, todo lo que esté en paralelo. Y cuando la corriente y cuando las medidas de referencia estén alteradas hacia arriba, todo será lo que sería en serie. ¿Cómo así? Por ejemplo, si aquí yo mido en diodo y aquí me tiene que medir, por ejemplo, 0,400 es la medida de referencia, pero de un momento a otro me mide, esa línea me mide 0,00, eso es un corto. Al medirme ese corto, la culpable no va a ser la bobina porque está en serie esa línea, sino lo que está en paralelo, todo lo que está en paralelo. Si por ejemplo es un diodo que hay acá, yo tengo que revisar el diodo porque ¿por qué en paralelo? Porque me está llevando toda la corriente, me la lleva a tierra. ¿Y quiénes son los posibles que me la lleven a tierra? Pues miren, está conectado aquí a la línea y baja a tierra. Este es posible que me lo lleve a tierra. Este es posible que me lo lleve a tierra. La bobina nunca está conectada a tierra, así que es imposible que me lo lleve a tierra. Vuelvo y repito, si la línea me marca alteración hacia abajo, son todos los que estén en paralelo con la línea esa. Y si la línea, ya les voy a explicar, si la línea me marca, debía marcar 0,400 y me está marcando, por ejemplo, digamos esto, no sé, 100.000, está alterada hacia dónde, hacia arriba. Y ahí ya serían los componentes que están en serie. ¿Por qué? Porque miren, la medida de referencia, por ejemplo, viene de aquí y de aquí mide 0,400. Aquí está bien, pero la bobina se rompió. Entonces la línea quedó aquí y ya aquí ya no hay continuidad. O no se rompió, sino que el cable sufrió algún problema y se alteró. Entonces hace que toda la corriente que venga por aquí o no pase o pase mal o tenga que luchar para pasar. Digamos, lucha para pasar y ya no me marca 0,400 sino que me marca 100.000 porque rompió la línea. O en otras palabras, vamos a suponerlo así, la bobina se rompe porque pasó mucha corriente, se rompe, la quitamos y miren, queda la línea rota. Aquí vienen los 0,400 que tienen que medir acá, pero aquí que me marca el multímetro OL, se alteró demasiado hacia arriba que el multímetro dice Open Light, línea abierta. Se alteró hacia arriba, ¿por qué? Porque el componente que estaba en serie era el que estaba mal. Entonces yo verifico todo lo que está en serie. No voy a meterme con un condensador que está en paralelo. ¿Por qué? Porque si está en paralelo, más bien esto me lo lleva hacia dónde, a tierra. Y cuando yo mida con el multímetro aquí y mida en tierra, eso me tiene que medir 0,00. Ya. Porque realmente lo que hace es unirlo hacia abajo. Entonces así, por eso es que la bobina nunca es la culpable, porque la bobina no está en paralelo con la tierra. Todas las bobinas están en serie con la línea. Ya sea, por ejemplo, tenemos este PMI
este PMI, y salieron 10 líneas. Las 10 líneas llevan una bobina. Bueno, llevan bobina. Y esas bobinas van a donde, tengan que ir, a Wi-Fi, a CPU, a la GPU, a la RAM. Donde tengan que ir, van en serie. Ellas no van nunca conectadas a la misma bobina. Por ejemplo, no viene la bobina y está conectada a tierra. No. ¿Qué es lo que pasa? Que la bobina, ustedes cuando miden la bobina, marca corto pi. ¿Por qué? Porque ella tiene muchos condensadores. Tiene muchos condensadores que sí están conectados a tierra. Muchos condensadores que están conectados a tierra. Y al esto unirse a tierra, me une la línea a esta tierra y la bobina va a pitar en tierra. Pero no es que sea culpable la bobina. Nunca es culpable la bobina porque la bobina no va conectada a tierra. La bobina va en serie en la misma línea, no va conectada a tierra. Ahora, alguien decía que no, las bobinas sí se ponen en corto. Sí, pero no ponen en corto al teléfono, se ponen en corto ellas mismas. ¿Cómo así? Yo tengo acá nuevamente el PMI y el PMI necesita que la bobina tenga un switcheo, o sea, haga campo magnético. Listo. Al hacer ese campo magnético, luego aquí aumenta la corriente para cuando por ejemplo, la GPU que estamos jugando un juego la necesite, la bobina hace su switcheo y manda más corriente para que los gráficos se vean bien. Pero mientras no estemos jugando ni haciendo nada de eso, la bobina, ¿qué es lo que hace? Mantiene su campo magnético, pero deja pasar la corriente normalmente y el teléfono funciona. Ahora ya les expliqué, este es el símbolo. Bueno, antes de seguir con la explicación, decidí montar esta parte de otro video acá para que veamos lo que es una bobina. Esa es una bobina de un smartphone y todos los teléfonos la traen igual. Un iPhone, Samsung, gama alta, gama baja, son lo mismo. Vemos que es un encapsulado que tiene dos extremos y en cada extremo vemos un trozo de cable. Si vemos ese cable ahí, ese cable está sin el esmalte y lo soldan al extremo, y en el otro extremo también hay un trozo de cable que está soldado al extremo. Eso es para que tenga continuidad en los extremos y se pueda soldar a la placa como tal. Entonces ya vemos que desarmando la bobina es un poco, siempre es dura lo que la protege, pero en sí vemos que son un cable de cobre enrollado, prácticamente con el que nosotros hacemos los jumpers. Es ella, es un cable de cobre enrollado. Ya el grosor del cable y las vueltas que trae el cable simplemente es el diseño de ella de ingeniería. Los ingenieros calculan cuánto va a ser el grosor del cable, cuántas vueltas lleva, y de eso depende la medida de la bobina, que viene siendo los hercios, y la capacidad de almacenar energía en forma de campo magnético. De eso depende, de ese diseño. Pero en sí todas son un tramo de cable de cobre enrollado. No es muy largo, por eso siempre que nosotros medimos entre los extremos de ella tenemos continuidad. Ahí vemos, pues no se alcanzó a desarmar toda porque siempre fue muy difícil, ellas son muy pequeñas, pero en sí pues alcanzamos a ver que es un alambre enrollado. Entonces por eso es que ellas, como quien dice, son un paso, siempre es lo mismo. Ahora bien, veamos acá otra parte de eso. Este es un alambre de cobre o alambre de embobinar, es un alambre entre comillas especial porque viene esmaltado. Miren, yo voy a agarrar un pedazo de él, el multímetro está en continuidad y toco el cable por fuera y el multímetro no marca nada. Miren que el multímetro está conectado, pero si toco el cable por afuera, no me marca absolutamente nada. Listo. ¿Eso por qué? Porque ese cable viene protegido por afuera. Así son las bobinas. Por eso las bobinas no hacen contacto por afuera, solo por dentro. Miren, entonces vamos con el bisturí a raspar un poco el alambre de cobre para exponerlo. Esto se lo voy a explicar nuevamente ya en teoría en dibujos ahora adelante, pero creo que decidí mostrarle en la vida real cómo es para que más o menos entiendan mejor. Entonces miren, vamos a exponer, a pelar, a quitar la laca que protege el alambre de embobinar, que es el con el que se usa para hacer las bobinas. Y ahí vamos a colocar ahora en los dos extremos que le retiramos la laca, el esmalte que la protege, vamos a colocar el multímetro. Y ahí vemos cómo el multímetro sí se mueve y marca una continuidad.
Miren, marca 0000605, o sea, una continuidad perfecta prácticamente. ¿Listo? Si lo colocamos donde está expuesto, miren, ahí marca normal, pero si yo agarro solo un extremo y de ese extremo lo llego a tocar por afuera donde no le he quitado el esmalte, con seguridad no va a pitar. Entonces las bobinas son así, mira, agarramos un pedazo del mismo alambre de embobinar y le damos unas vueltas. Ya saben que las vueltas y el grosor del cable depende del diseño que el ingeniero que construyó la bobina le haya dado según los cálculos matemáticos. Nosotros vamos a simular una bobina normal. Miren que no tiene nada en el medio donde están las esferas, entonces en las espirales, así que podemos decir que esta bobina es un diseño con núcleo de aire. No tiene nada en el medio. ¿Listo? Y queda como un resorte. Entonces, ¿qué pasa? Ahí los electrones que nosotros inyectemos, la corriente, no va a pasar de forma directa, sino que tiene que subir y bajar, como quien dice. Mira, ahí midimos en los extremos y nos marca continuidad. ¿Listo? Pero si lo marco fuera de donde ya raspé la laca, no marca nada el multímetro. Ahí alcanzamos a ver que no marca nada porque ese cable no se comunica por fuera. Por eso podemos hacer todas las espirales una encima de la otra, como es la bobina, y no está expuesto el cable y no hay continuidad. Entonces, cuando las bobinas se ponen en corto en sí ellas mismas, miren, la corriente pasa y tiene que hacer la forma de espiral hasta llegar al otro extremo. ¿Listo? Siempre es así cuando la bobina está nueva. En esa forma de espiral se crea el campo magnético. Cuando la bobina se pone en corto es que pasó mucha corriente por ella y eso generó calor, y el calor derrite la laca o el esmalte que ella tiene. Vamos a simularlo ahora ahí con el bisturí. Estamos quitando la laca. Disculpen que es muy difícil grabar así, ahí se ve un poco borroso, pero estamos quitándole la laca a las espirales por el lado de afuera para que ya hagan contacto entre ellas. Y al hacer contacto entre ellas, ya la corriente no va a ir en forma de espiral, sino que va a ir en forma recta. Vamos a colocar en las espirales donde pelamos, donde quitamos la laca, y vemos que ya ahí hace continuidad. ¿Sí ven? Ahí tiene una continuidad y continuidad en el otro extremo. Ya ahora ya el cable se comunica por afuera también. ¿Y eso cómo se puede producir en la corriente? Pues pasó mucha corriente por ella y derritió el esmalte que cubre el cobre y la bobina se une internamente. Ese es el corto de la bobina. En los celulares ella no va a poner en corto a la línea del celular, no. Simplemente se pone en corto ella, ya la corriente no hace las espirales que lleva y ella deja, como quien dice, de generar campo magnético. Ese sería su daño si se pone en corto. Pero no es que por apelarse vaya a poner en corto el teléfono. En otras comillas, si ella se le quita todo el esmalte, quedaría haciendo lo siguiente que voy a hacer. Ya el cable, ya la corriente no pasa en forma espiral, sino que viene y brinca de una vez. Queda como un cable, como un jumper normal, porque todo el esmalte que la cubre quedó expuesto y ya miren, queda ahí como si uniéramos esos cables. Si lo ven ahí unidos, porque todas las espirales de la bobina se le quitó la laca y entonces ya ahí quedaría como un jumper, ya no va a generar un campo magnético. Recuerden, cuando queda como un jumper fue que la bobina se puso en corto ella misma, pero no va a colocar en corto la línea del teléfono, simplemente no va a generar el campo magnético. De resto no hay ningún problema para ella. Listo, entonces ahí vemos luego la bobina nuevamente del teléfono y vemos que tiene un cable en espiral y los dos extremos plateados son los extremos que rasparon los ingenieros que crearon la bobina para que pudiéramos medir. Mira, y vamos a medir en los dos extremos y nos marque la continuidad, como mostramos ahorita con el alambre de embobinar. Entonces, ya explicada esta parte, seguimos con algo muy importante de teoría y seguimos mostrando toda la explicación de la bobina. Pero en la realidad, la bobina es, por ejemplo, tenemos un tubito y ella va enrollada una encima de otra. ¿Y con qué se hace la bobina? Con un alambre de cobre. El alambre de cobre viene siendo, por ejemplo, el verde es el cobre y siempre viene esmaltado, o sea, viene con una laca. Uno le echa una laca, ¿para qué? Para que la laca lo proteja. Entonces viene como un recubrimiento. Y cuando nosotros le quitamos la laca queda lo verde. Pero si yo vengo y pego otro alambre de cobre aquí encima de él, no va a hacer contacto. ¿Por qué?
porque cada alambre de cobre tiene su recubrimiento de laca. Y entonces cuando yo hago una bobina que enrolle un cable encima de otro y de otro y de otro y de otro, ustedes lo ven que ahí se junta, pero como él viene recubierto por una laca, por una capa, no se comunican exteriormente. Por ejemplo, esta línea no se comunica con esta, sino que la corriente va por dentro de ella. Para yo conectarlo aquí, tengo que raspar esto y conectarlo a una fuente de energía para que la bobina funcione. Porque el alambre de cobre viene cubierto con laca, viene todo cubierto con laca. Entonces, ¿para qué quiero explicarle que viene cubierto con laca? Que pasa lo siguiente, viene, ojalá me entiendan, viene el cobre y vamos a decir que lo negro es la laca. Ella viene cubierta de laca, entonces no se comunica por fuera. Para yo poderme comunicar con él tengo que rasparla. Digamos que aquí ya le raspé la laca y quedó el puntico de cobre suelto y el puntico de cobre suelto. Ahí le inyecto la corriente si yo quiero que eso funcione, por ejemplo. Pero si yo aquí toco con el multímetro, ahí no tengo continuidad ni nada porque ahí hay laca. Y como la bobina es un cable de este igualito, en un cable de este esmaltado con cobre, con laca, perdón, pero va encima de él mismo, va enrollada en muchas vueltas, ahí encima, así como lo ven ustedes. Ella solo se comunica, vamos a dibujarlo de pronto con este color, por dentro. Por dentro, por dentro, por dentro, por dentro, por dentro, y va todo por dentro. Ella no se toca entre sí acá porque va cubierta con laca, así está enrollada encima de ella. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué les quiero de entender? Que la bobina, ¿cuándo se pone en corto? Cuando, por ejemplo, ella era de 1 amperio, digamos, y pasaron 10 amperios, supongamos algo, o pasó más voltaje, 10 amperios, y la bobina se calentó demasiado, que la laca que la trae cubierta, la laca negra, se fue quitando, miren, se fue quitando porque se calentó mucho y entonces el cable quedó expuesto. Quedó así como lo vemos aquí ahora, el cable ya quedó sin laca, quedó pelado, y al yo envolverlo uno con otro, ahí ya sí se comunica todo. Al comunicarse ya ahí lo que estoy haciendo que es, digamos, un corto. ¿Por qué? Porque si la bobina tenía todas estas espirales y al final, cuando yo lo medía con el multímetro, me medía por ejemplo 10 ohmios, algo bajo, pero medía 10 ohmios. Al quitarse toda la laca y unirse, cuando yo lo miro con el multímetro me mide 0,00 ohmios. Ahí ya está en corto, porque ya se está comunicando exteriormente, ya se le quitó la laca al cobre y ya el cobre se está comunicando es por fuera, entonces ya queda es como un cable. Ya, pero cuando viene ella normal, que viene el poco de espirales y viene cubierta por su laca, la corriente que tiene que hacer, tiene que venir y bueno, vamos a dibujarlo en otro color. La corriente viene, baja por aquí, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y eso hace que un ohmiaje, y el ohmiaje de pronto es 10 ohmios. Pero cuando se daña la laca que protege ese cable de la bobina, ya la corriente, por ejemplo, no va a subir y a bajar, sino que como está toda pegada, ya se brinca de este cable a otro, de este a otro, de este a otro, de este a otro, de este a otro, y lo que se vuelve es un cable en línea recta. Digámoslo acá, y aquí no baja, no sube, no baja, no sube, no baja y llega. Ya la corriente no hace eso, sino que como el cable se peló, al pelarse la laca, ya esto se comunica y como está todo enrollado así, se comunica uno con el otro y esto queda haciendo ¿qué? Un cable normal y ya pasa. Es la única manera que la bobina se ponga en corto, pero ahora vuelvo y les explico algo. Si la bobina, digamos, se peló la laca con la que se hace y se conecta y ya tiene contacto con ella, ¿qué pasaría? Pasa lo siguiente. Acá vienen 4 voltios. Los 4 voltios ya no tienen que pasar por bobina, sino que siguen de largo y llegan los 4 voltios a la CPU. Y va a funcionar eso normal. No tiene por qué ponerse en corto. ¿Por qué? Porque aquí está porque la Tierra está aquí. La Tierra está acá, negro. Y de esa bobina que viene un condensador, otro condensador. Y ahora les digo, analicen. Si esto se puso en corto aquí mismo, ella no tiene, viene y baja y ya aquí hay un condensador, no se va a unir nunca a tierra. Aquí viene, no se va a unir nunca a tierra. Entonces las bobinas sí se pueden poner en corto cuando se les quita el recubrimiento, que es una laca aislante, y se une entre ellas. Pero ¿y ahí qué es lo que haría?
que ya ahí no quedarían las espirales y él no hace un campo magnético. Entonces ya ahí tendríamos algún problema de que de pronto no hace un switcheo y no eleva un voltaje porque ella está en corto. Y yo les comento, según un profesor mío que tiene como 15 años de experiencia arreglando teléfonos, dice que en esos 15 años solo una sola vez le ha tocado cambiar una bobina porque se puso en corto ella misma. Así se quitó el recubrimiento y dejó de hacer el switcheo y ya no elevaba el voltaje cuando, por ejemplo, la GPU le estaba exigiendo en un juego que mandara más corriente. Ya no hacía ese trabajo porque como se pegó, ella quedaba haciendo un cable normal y ya no había un campo magnético, porque el campo magnético se forma a través de las espirales que tiene la bobina. Pero miren, todas estas espirales normales, y ahí funciona y ahí se forma el campo magnético. Si se recalienta la bobina y se pega todo esto, se vuelve un cable y la corriente sigue normal sin hacer campo magnético. Pero nunca nunca por la bobina aquí, por ejemplo, miren acá, vamos a colocarlo en otro color. Nunca por la bobina aquí recalentarse y volverse un cable. Ella lo único que hace es que deja pasar la línea derecha en amarillo de CPU a GPU, así como estoy dibujando, pero nunca por eso es que me va a unir la Tierra con esto. No, porque ella está en serie, ella no está en paralelo con la Tierra. Entonces la bobina se puede poner en corto de esa manera, pero nunca la bobina va a ser la culpable de que con el multímetro, si yo mido en la línea de la bobina y en la tierra, eso me pite. No, porque eso es paralelo y ahí lo único que hace el culpable serían los que estén en paralelo, condensadores, diodos, cualquier componente que esté en paralelo. Porque me altera la medida de referencia hacia abajo, me la vuelve 0, 0, 0. Cuando me altere la medida de referencia hacia arriba, ya pueden ser los componentes en serie y ahí puede ser bobina, resistencia, otra cosa. Entonces espero haberme hecho entender, perdón, no explicar. Y pues que el video les sirva de ayuda y ya dejen de estar culpando a la bobina y quitando bobinas, recalentando bobinas, metiéndole corriente a las bobinas ahí, porque ellas no son la culpable, ellas no van en paralelo a tierra. ¿Listo? Y por eso no son las que hacen que la línea te pite, por ejemplo, un condensador de ambos lados. Eso no es por culpa de una bobina, nunca jamás en la vida. Entonces, bueno, espero que este video les haya servido de ayuda. Recuerden que somos Electrocel y cualquier otra inquietud que tengan, háganmela saber, que de pronto yo digo, no, es algo básico, pero si veo que muchas personas me están preguntando por eso, sin dudar a dudas, les hago el favor de explicárselo. Entonces pues estemos pendientes al canal, ayúdenme con un me gusta, un comentario y a compartir. Entonces espero que estén bien y hasta la próxima, amigos.